llamo Alejandro Navarro, tengo 47 años, y hasta aquella noche estaba convencido de que conocía a la mujer con la que había construido toda mi vida. Pensaba que entendía sus silencios, sus costumbres y cada sacrificio que habíamos hecho juntos. Estaba completamente equivocado. Todo lo que creía firme se desmoronó por una sola frase, pronunciada sin lágrimas, sin escándalo, y con una tranquilidad que daba la impresión de haber sido aceptada mucho tiempo atrás. Mi hijo Diego me miró fijamente con una seriedad que jamás le había visto, y dijo: «Papá, vuelve a casa esta noche. Lo que sé sobre mamá cambiará todo». No levantó la voz, no exageró ni trató de convencerme. Solo dejó esas palabras en el aire, como alguien que ya no puede cargar un peso demasiado grande. En ese instante comprendí que algo se había roto para siempre. No sentí pánico. Lo que apareció fue una presión seca en el pecho, esa sensación que llega cuando entiendes que ya no existe un camino de regreso. No le pedí explicaciones, tampoco quise escuchar más. Cuando un hijo habla así de su propia madre, el problema deja de ser una simple sospecha y se convierte en una verdad esperando el momento de salir a la luz. Llevaba meses notando pequeños detalles que no lograba encajar, cambios de actitud, decisiones tomadas sin contar conmigo, silencios más largos de lo habitual, miradas que evitaban encontrarse con la mía. Cada cosa, por separado, parecía insignificante, pero juntas empezaban a dibujar un patrón imposible de ignorar. Y aquella noche todas esas piezas iban a terminar encajando. No regresé a casa con esperanza. Volví decidido, con esa calma engañosa de quien todavía no ha visto el golpe, pero sabe perfectamente que está a punto de recibirlo. No pensaba discutir ni buscar culpables. Solo necesitaba comprobar con mis propios ojos hasta dónde habían llegado las mentiras y cuánto estaba dispuesto a soportar antes de actuar. Porque llega un momento en la vida de un hombre en el que deja de buscar respuestas y comienza a tomar decisiones. Aquella noche crucé esa línea. Después de eso, nada volvió a ser igual. Si disfrutas las historias donde las decisiones tienen consecuencias y la verdad termina saliendo a la luz en el momento menos esperado, apoya el canal y acompáñanos en más relatos inspirados en situaciones que dejan una enseñanza difícil de olvidar. Antes de esa noche, mi vida era tranquila. No tenía grandes emociones ni cambios inesperados, pero funcionaba. Y a mi edad eso era suficiente. No necesitaba aventuras. Lo único que buscaba era estabilidad. Quería sentir que todo lo que había construido seguía en su lugar mientras yo cumplía con mis responsabilidades. Durante muchos años creí que eso era exactamente lo que tenía. Mi rutina era sencilla y predecible. Me levantaba temprano, cumplía con mi trabajo, resolvía los problemas sin hacer ruido y seguía adelante. Nunca fui una persona que necesitara reconocimiento. Siempre pensé que hacer bien las cosas era parte de la responsabilidad y que eso hablaba por sí solo. Para mí, ser hombre significaba cumplir con la palabra, sostener a la familia y seguir adelante incluso cuando nadie veía el esfuerzo. Mi matrimonio comenzó bajo esa misma idea. Conocí a Lucía cuando ambos ya habíamos aprendido a desconfiar de las grandes promesas. Nuestra relación no nació de una ilusión pasajera, sino de la sensación de que juntos podíamos construir una vida estable. Ella era organizada, inteligente y muy metódica. Yo era constante, prudente y disciplinado. Funcionábamos como un mecanismo perfectamente ajustado. Cada uno conocía su lugar y sus responsabilidades. No había escenas exageradas ni demostraciones constantes de afecto. Desde fuera, cualquiera habría dicho que éramos una pareja madura y equilibrada. Por dentro, todo era mucho más silencioso. Las conversaciones importantes duraban poco. Las decisiones se tomaban con rapidez. Cuando surgía algún tema incómodo, preferíamos dejarlo pasar antes que convertirlo en una discusión. Durante mucho tiempo confundí esa ausencia de conflictos con una verdadera armonía. Ahora entiendo que el silencio también puede ocultar demasiadas cosas. Nunca dudé directamente de Lucía, no porque fuera ingenuo, sino porque confiaba en la fuerza de la rutina. Cuando repites los mismos hábitos durante años, terminas creyendo que nada puede cambiar sin que lo notes. Pensaba que conocía perfectamente sus horarios, sus gestos y sus límites. Estaba convencido de que cualquier cambio llamaría mi atención de inmediato. Ese fue uno de mis mayores errores. Nuestro hijo Diego creció viendo un hogar ordenado, sin discusiones evidentes ni momentos de tensión que pudieran llamar la atención. Yo creía que aquello bastaba para darle estabilidad. No comprendía que un hijo no solo necesita tranquilidad, también necesita sinceridad. Y cuando la sinceridad desaparece, siempre encuentra la manera de salir a través de los pequeños detalles. Con el paso del tiempo, empecé a notar señales difíciles de explicar.
Nada parecía suficiente para iniciar una conversación incómoda. Eran cambios pequeños, gastos que no recordaba haber aprobado, planes que aparecían ya decididos, conversaciones que terminaban justo cuando yo entraba en la habitación. Siempre había una explicación rápida, lógica y perfectamente preparada. Yo asentía y continuaba con mi vida. No quería imaginar lo peor, porque cuestionarlo todo significaba abrir una grieta capaz de derrumbar el equilibrio que había tardado tantos años en construir. Preferí convencerme de que estaba cansado, de que estaba interpretando mal las cosas, de que veía problemas donde no existían. Sin darme cuenta, mi lugar dentro de la familia comenzó a cambiar. Seguía siendo necesario, pero ya no era la persona alrededor de la cual giraban las decisiones. Cada vez me consultaban menos. Con frecuencia me enteraba de las cosas cuando ya estaban resueltas. Seguía presente, pero dejé de formar parte de lo importante. Esa sensación no aparece de un día para otro. Se instala lentamente hasta que termina pareciendo normal. Y cuando intentas reaccionar, descubres que lleva demasiado tiempo formando parte de tu vida. Diego, en cambio, empezó a cambiar de una forma mucho más evidente. Se volvió reservado, observador, y hacía preguntas poco habituales para alguien de su edad. Preguntaba sobre el dinero, sobre las decisiones, sobre la confianza. No buscaba satisfacer una simple curiosidad. Intentaba entender algo que no terminaba de tener sentido. Yo respondía lo justo. Creía que así lo protegía. Pensaba que los problemas de los adultos debían quedarse entre los adultos. Lo que nunca entendí fue que él ya estaba viviendo esa situación desde dentro. Observaba, escuchaba, y unía piezas que yo seguía negándome a relacionar. Mi relación con Lucía también fue cambiando poco a poco. Cada vez había menos conversaciones y más control, menos cercanía y más distancia. Desde fuera parecía que todo seguía funcionando, pero ya no había calidez, solo costumbre. Yo me repetía que era una etapa, que el tiempo resolvería aquello que ninguno de los dos se atrevía a decir. Volví a equivocarme. Había una tensión constante que resultaba difícil de escribir. No era una relación llena de enfrentamientos. Era algo mucho más frío. Cada palabra parecía cuidadosamente calculada. Cada gesto tenía un propósito. Llegó un momento en el que ya no sabía cuándo Lucía hablaba conmigo y cuándo simplemente hablaba delante de mí. La diferencia parece pequeña, pero puede cambiarlo todo. Nunca revisé documentos, nunca investigué. No fue por falta de capacidad, fue por exceso de confianza. Estaba convencido de que, si algo importante ocurría dentro de mi propia familia, yo sería el primero en darme cuenta. Esa seguridad hizo que bajara la guardia justo cuando menos debía hacerlo. Mi hijo comenzó a mirarme de otra manera. No era una mirada de reproche, sino de preocupación, como si llevara sobre los hombros una verdad demasiado pesada y no encontrara la forma de compartirla. Yo lo veía, pero prefería convencerme de que no significaba nada, porque aceptar aquella expresión implicaba reconocer que algo muy serio estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Antes de que todo se viniera abajo, la vida parecía estable. Las personas solemos acostumbrarnos a lo incómodo, encontramos explicaciones para lo extraño, y terminamos creyendo que el silencio es sinónimo de tranquilidad. Yo también caí en esa trampa. Me repetía una y otra vez que todo estaba bajo control, que solo atravesábamos una etapa complicada y que remover el pasado no resolvería nada. Con el tiempo comprendí una verdad incómoda. Una estabilidad construida sin sinceridad no es estabilidad. Es simplemente la calma que precede al cambio, y exactamente ahí me encontraba yo, confiado, tranquilo, convencido de que nada podía sorprenderme, hasta que Diego decidió hablar. Todo cambió la noche en que regresé a casa, después de aquella conversación con mi hijo. No hubo discusiones ni escenas dramáticas, solo había silencio, pero era un silencio diferente al de siempre, más pesado, más definitivo. Entré intentando mantener la mente fría, aunque todo mi cuerpo permanecía en tensión. Era la actitud de alguien que ya había tomado la decisión de no dar un paso atrás. Al principio no dije una sola palabra, me limité a observar. Todo parecía estar en su sitio, pero había algo que no terminaba de encajar. No era cuestión de desorden. Era una sensación de selección. Había objetos que ya no estaban y otros que aparecían sin explicación. Eran detalles casi invisibles para cualquiera, excepto para quien llevaba años viviendo entre esas mismas paredes. Lucía me recibió con absoluta normalidad, como si aquel hubiera sido un día cualquiera. Ese tono sereno que antes me transmitía confianza, ahora despertaba todas mis alarmas. Diego tampoco apareció enseguida, y aquello también me llamó la atención. Él nunca evitaba encontrarse conmigo. Aquella noche decidió esperar.
Entendí que quería darme la oportunidad de observar por mí mismo antes de decir una sola palabra. Recorrí la casa con calma, abría puertas, las cerraba, miraba cada rincón sin alterar nada. No buscaba pruebas materiales, buscaba confirmar lo que ya empezaba a sentir. Y la respuesta apareció en los pequeños gestos de Lucía, en la forma en que evitaba sostener mi mirada, en sus respuestas, que parecían contestar sin decir realmente nada. Cuando Diego finalmente se acercó, no lo hizo con desesperación. Lo hizo con el cansancio de quien llevaba demasiado tiempo soportando un peso que nunca debió ser suyo. Se sentó frente a mí y habló con tranquilidad. No exageró, no intentó ponerme en contra de nadie. Simplemente me explicó lo necesario, como se habla con un adulto cuando la verdad ya no puede permanecer escondida. Me contó que había visto documentos que no tenían sentido, movimientos difíciles de explicar, conversaciones que claramente no estaban dirigidas a mí. No reaccioné con gritos. Tampoco hice preguntas impulsivas. Escuché cada palabra, porque cuando una persona descubre que ha sido engañada durante mucho tiempo, la indignación no siempre explota. A veces se concentra. Sentí una claridad extraña. Era como si todas las señales que había ignorado durante meses comenzaran, por fin, a colocarse en el lugar correcto. La conversación con Lucía fue breve. No hubo una negación directa, solo respuestas incompletas, explicaciones frías, argumentos cuidadosamente preparados. Hablaba de decisiones necesarias, de protección, de prevención. Escuchaba palabras que jamás habían formado parte de nuestra historia. Aquello no sonaba a una conversación entre dos personas que habían compartido una vida. Parecía más bien una explicación calculada, y eso fue suficiente para entenderlo todo. Descubrí que había gestionado asuntos importantes sin contar conmigo. Había tomado decisiones que afectaban directamente mi lugar dentro de la familia, mi seguridad y mi futuro. No se trataba simplemente de una falta de confianza, era una traición mucho más fría, más calculada. No buscaba afecto fuera del hogar, buscaba controlar lo que ocurría dentro de él. Lo que más me golpeó no fue descubrir las decisiones ocultas. Lo más difícil fue comprender que, con el tiempo, yo había pasado de ser una parte importante de la familia a convertirme únicamente en alguien útil, mientras resultara conveniente, y prescindible cuando dejaba de serlo. Lucía había preparado cada paso con paciencia, utilizando precisamente el mismo silencio que yo confundía con armonía. Sin darme cuenta, había sido el último en descubrir que mi propio lugar estaba desapareciendo. Diego bajó la mirada cuando todo quedó claro. No lloró, no pidió nada. En ese momento entendí que llevaba semanas soportando aquella verdad en silencio, viendo cómo yo seguía con mi rutina, mientras desconocía por completo lo que estaba ocurriendo. Ningún hijo debería cargar con un peso así, y eso también era imposible de aceptar. La pérdida no ocurrió de golpe, pero fue completa. Perdí el lugar que creía ocupar. Perdí la confianza que había construido durante años, y también perdí la idea de que el control silencioso podía confundirse con una muestra de cariño. Nadie me dijo que debía marcharme, ni siquiera hizo falta. La exclusión ya estaba decidida mucho antes de que yo la comprendiera. Quedó claro que la vida que se estaba organizando ya no me incluía. Aquella noche aprendí que un hogar no siempre se pierde cuando alguien sale con una maleta. A veces desaparece mucho antes. Sucede cuando dejas de participar en las decisiones que cambian tu propia vida, cuando tu opinión deja de tener peso, cuando tu presencia es aceptada por costumbre, pero ya no resulta necesaria. No supliqué, no negocié, tampoco hice promesas, porque el problema nunca fue lo que yo hacía. El verdadero problema era todo lo que Lucía había decidido hacer sin contar conmigo. Me marché con la misma serenidad con la que había entrado, no por orgullo, sino porque entendí que discutir solo habría significado entregar una reacción que no merecía. Diego caminó conmigo hasta la salida. No hizo falta hablar demasiado. Me miró como si esperara mi permiso para dejar de cargar con aquella verdad. Le respondí con un gesto. Quería que entendiera que había actuado correctamente. Decir la verdad casi siempre tiene un precio, pero ocultarla termina causando un daño mucho mayor. Aquella fue la noche en la que perdí todo lo que creía tener. Y también la noche en la que comprendí que las mayores injusticias no siempre llegan con gritos o enfrentamientos. A veces aparecen disfrazadas de sonrisas contenidas, de decisiones tomadas en silencio, de conversaciones cuidadosamente medidas. No dormí, ni siquiera lo intenté. Permanecí sentado, con la mente completamente despierta, repasando uno por uno los acontecimientos de los últimos años. No buscaba lamentarme. Necesitaba comprender, porque cuando un hombre pierde todo sin hacer ruido, solo le quedan dos caminos: rendirse o reconstruirse con paciencia y precisión.
Yo elegí el segundo. Después de aquella noche no actué por impulso. No hice llamadas innecesarias. No busqué que nadie sintiera lástima por mí. Me limité a observar, a ordenar cada idea, porque cuando todo parece derrumbarse, el error más frecuente es actuar demasiado rápido. Ya había perdido demasiado como para darle una sola ventaja más. Lo primero que comprendí fue que no estaba frente a una traición nacida de un impulso, sino ante algo mucho más profundo. No se trataba de sentimientos fuera de control, sino de decisiones tomadas con paciencia y planificación. Eso cambiaba completamente la situación. Los errores provocados por las emociones suelen resolverse hablando. Los que nacen de una estrategia requieren inteligencia. Comencé a reconstruir todo en silencio. Fechas, cambios, decisiones que en otro momento me habían parecido insignificantes y que ahora encajaban con una precisión inquietante. No necesitaba descubrir pruebas nuevas. Lo que necesitaba era comprender el panorama completo. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo veía con absoluta claridad. No hablé con Lucía. Todavía no era el momento. Cuando alguien cree que ya ha ganado, suele bajar la guardia. Yo necesitaba que siguiera convencida de eso. La apariencia de normalidad se convirtió en mi mejor aliada. Cada gesto suyo, cada decisión, cada movimiento confirmaba que pensaba que yo ya no representaba ningún obstáculo. Busqué apoyo, pero elegí con mucho cuidado a la persona indicada. En situaciones así no sirve cualquiera. Necesitaba a alguien que supiera escuchar más de lo que hablaba. Alguien que entendiera que las mejores respuestas nunca se anuncian con anticipación. No hablé de sentimientos. Me limité a explicar los hechos. Eso hizo que todo resultara mucho más claro. Durante ese proceso aprendí una lección importante. La serenidad desconcierta a quien espera una reacción impulsiva. Mientras Lucía esperaba una respuesta emocional, yo estaba construyendo una solución. Mientras ella pensaba que yo había perdido el control, lo estaba recuperando. No mediante la fuerza, sino gracias a la información. También tuve que enfrentarme a mis propios errores. Reconocí el exceso de confianza con el que había vivido. Comprendí cuánto tiempo había confundido el silencio con la lealtad. No lo hice para culparme. Lo hice para no repetir el mismo error. Toda reconstrucción comienza por reconocer el instante exacto en el que uno dejó de prestar atención. Diego formó parte de ese proceso, pero nunca permití que cargara más peso del que ya había soportado. No le pedí nuevos detalles. Tampoco le pedí que tomara partido. Ya había hecho suficiente. Ahora era mi responsabilidad protegerlo de todo lo que vendría después, porque incluso cuando las consecuencias son inevitables, siempre dejan huellas. Cada paso fue cuidadosamente pensado, nada quedó al azar. Comprendí que mi respuesta no debía parecer una venganza, debía sentirse como la consecuencia natural de una serie de decisiones, y eso es precisamente lo que más pesa. Cuando nadie puede señalarte como responsable, pero todos entienden perfectamente por qué ocurrió. Mientras tanto, Lucía seguía avanzando con total confianza. Continuaba tomando decisiones, reacomodando cada pieza, convencida de que yo había desaparecido definitivamente de la partida. Esa seguridad terminó convirtiéndose en su mayor error, porque olvidó algo esencial. Yo no necesitaba recuperar todo lo que había perdido. Solo necesitaba esperar el momento correcto. La preparación fue larga. En ocasiones resultó agotadora. Pero también fue el tiempo en el que recuperé algo que creía haber perdido para siempre: la claridad. Cuando sientes que ya no tienes nada que perder, cada decisión se vuelve más limpia, más sincera, más precisa. No actuaba movido por el resentimiento, actuaba con determinación. El resentimiento confunde, la determinación permite ver con claridad. Sabía que, una vez llegado el momento, no habría posibilidad de volver atrás. Por eso nunca tuve prisa. El tiempo, cuando se utiliza con inteligencia, suele favorecer a quien sabe esperar. Cuando todo estuvo preparado, no sentí euforia, sentí calma. La misma calma con la que Lucía había tomado decisiones que me dejaron al margen. La misma serenidad con la que había reorganizado una vida en la que yo ya no tenía espacio. Ahora estaba preparado para que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Sin discusiones, sin amenazas, sin dramatismos, porque las consecuencias más profundas no necesitan anunciarse, simplemente llegan, y cuando finalmente aparecen, ya no queda margen para cambiarlas. El momento llegó sin avisos. No hubo señales evidentes, tampoco escenas llamativas.
Llegó con la naturalidad de aquello que ha sido preparado durante mucho tiempo. No sentí nervios, ni aceleración, solo una certeza absoluta. Todo ocupaba exactamente el lugar que debía ocupar. Lucía seguía convencida de que yo ya no tenía posibilidades. Creía que mi salida había sido definitiva. Nunca imaginó que, mientras reorganizaba su propio mundo, yo estaba reconstruyendo el mío con más precisión que nunca. No necesitaba enfrentarla directamente. Lo único necesario era que sus propias decisiones comenzaran a mostrar sus efectos. El primer cambio fue completamente silencioso. No ocurrió delante de otras personas, ni produjo un impacto inmediato. Fue algo interno. Aquello que ella consideraba completamente seguro empezó a dejar de funcionar como esperaba. Respuestas que antes llegaban con rapidez comenzaron a retrasarse. Situaciones que daba por resueltas dejaron de avanzar. Oportunidades que parecían abiertas empezaron a desaparecer sin una explicación evidente. Ella no entendía qué estaba ocurriendo. Yo sí. No intervine directamente. Simplemente permití que la estructura que había levantado sin contar conmigo tuviera que sostenerse por sí sola. Y como ocurre con cualquier estructura basada en decisiones equivocadas, poco a poco empezaron a aparecer las primeras grietas. No hice llamadas, no envié mensajes, no busqué influir sobre nadie. Preferí mantenerme completamente al margen. Porque cuando la verdad tiene suficiente fuerza, no necesita que alguien la empuje, solo necesita tiempo para hacerse visible. El segundo cambio ya fue imposible de ignorar. Algunas decisiones que Lucía había tomado con absoluta seguridad comenzaron a ser revisadas por otras personas, no porque yo las señalara, sino porque los mismos procedimientos en los que ella confiaba empezaron a cuestionarlas. Aquello fue la mayor ironía de toda la historia, ver cómo el mismo sistema que creyó controlar terminaba revelando las consecuencias de sus propios actos. Cuando finalmente decidió buscarme para hablar, ya no lo hizo con la tranquilidad de antes. Intentaba conservar la calma, pero detrás de cada palabra era evidente la preocupación. La escuché sin interrumpirla, sin corregirla. Permití que hablara todo lo necesario, hasta que comprendiera algo sin que yo tuviera que explicarlo. El control que había tenido durante tanto tiempo ya no existía. No necesité hacer acusaciones, no hacían falta. Los registros hablaban por sí solos. Cada decisión tomada sin consultarme había dejado un rastro, y cada uno de esos pasos tenía ahora una consecuencia concreta. No era una cuestión de orgullo, ni de emociones. Era simplemente el resultado lógico de lo que había ocurrido. El instante en que comprendió lo que estaba pasando tampoco fue escandaloso. Fue rápido, preciso, silencioso. Entendió que había perdido el control cuando descubrió que ya no podía tomar una decisión importante sin que otras personas conocieran lo que ocurría. Y para alguien acostumbrado a tener todo bajo control, esa pérdida pesa mucho más que cualquier exposición pública. Yo no celebré, no sonreí. Tampoco sentí satisfacción. Lo único que sentí fue el cierre de una etapa, porque las verdaderas consecuencias no se viven como un triunfo. Se sienten como el momento en que el equilibrio finalmente vuelve a su lugar, aunque el precio para lograrlo haya sido muy alto. Diego observó todo desde la distancia. Diego no intervino. Me aseguré de que no tuviera que hacerlo. Aquella ya no era su responsabilidad. Él había realizado el acto más difícil de todos, decir la verdad. Todo lo que ocurrió después me correspondía únicamente a mí. Cuando la situación quedó completamente al descubierto, Lucía intentó construir una nueva versión de los hechos. No lo hizo para convencerme. Lo hacía para convencerse a sí misma. Buscaba una historia en la que sus decisiones parecieran justificadas. Yo no participé en ese intento. Cuando alguien actúa durante tanto tiempo ocultando la verdad, llega un momento en el que las explicaciones dejan de cambiar la realidad. No hubo reconciliación. Tampoco existieron palabras capaces de borrar lo ocurrido. Las disculpas llegaron demasiado tarde, y algunas oportunidades simplemente no regresan. La justicia no siempre se manifiesta de forma evidente. En ocasiones aparece cuando una persona pierde aquello que creía imposible perder: la seguridad, la confianza, la capacidad de controlar cada situación, y eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo. Yo recuperé algo que pensaba haber perdido para siempre. No recuperé el pasado, tampoco la familia tal como la recordaba. Recuperé la libertad de decidir sin que otros dirigieran mi vida en silencio. También recuperé el respeto de quienes habían comenzado a dudar de mí, y encontré un nuevo lugar para seguir adelante, aunque ya no fuera el mismo de antes. Lucía tuvo que afrontar las consecuencias de cada decisión tomada sin transparencia, sin discusiones, sin escenas, y sin alguien a quien pudiera responsabilizar por lo sucedido. Creo que eso fue lo más difícil para ella, y, al mismo tiempo,
lo más justo para mí. No me convertí en una persona diferente. No perdí mi manera de ser. Simplemente aprendí a no permitir que el silencio volviera a utilizarse en mi contra. El desenlace no llegó con un gran enfrentamiento. Llegó como un punto final, porque cuando las consecuencias aparecen después de mucho tiempo, ya no dejan espacio para nuevas versiones, solo quedan los hechos. Después de todo lo vivido, no encontré una paz absoluta, pero tampoco quedé vacío. Lo que obtuve fue conciencia. Y existe una enorme diferencia entre esas tres cosas. La paz suele nacer cuando uno consigue dejar atrás el pasado. El vacío aparece cuando se pierde toda esperanza. La conciencia, en cambio, consiste en comprender exactamente lo ocurrido y aceptar que no todo puede volver a ser como antes. Cada uno vivió las consecuencias de una manera distinta. Diego volvió a respirar con tranquilidad. Dejó de cargar con un secreto que jamás debió recaer sobre sus hombros. Su mirada cambió. No porque estuviera completamente feliz, sino porque dejó de sentirse responsable de algo que nunca le correspondió. Solo quise transmitirle una enseñanza. La verdad puede ser difícil de decir, pero ocultarla termina causando un daño mucho más profundo con el paso del tiempo. Lucía continuó con su vida, de la manera que consideró adecuada. No siento la necesidad de contar ese capítulo, no por consideración, simplemente porque dejó de formar parte de mi historia. Cada persona aprende a convivir con las decisiones que toma. Algunos lo hacen aceptando sus consecuencias. Otros prefieren seguir buscando explicaciones. Yo dejé de mirar hacia atrás el día en que entendí que ya no tenía nada más que aprender de aquella experiencia. En cuanto a mí, nunca intenté recuperar la vida que tenía antes. Ni siquiera la echaba de menos. Ahora comprendía que aquella aparente estabilidad estaba sostenida por una idea equivocada de equilibrio. Era una tranquilidad construida sobre silencios que no protegían a nadie, solo ocultaban problemas que tarde o temprano terminarían apareciendo. Hoy tengo menos certezas que antes, pero también veo las cosas con mucha más claridad. Y para alguien de mi edad, esa claridad vale mucho más que cualquier promesa de comodidad. Aprendí que las situaciones más difíciles no siempre llegan desde fuera. A veces nacen dentro del propio hogar, se presentan disfrazadas de organización, de control, de decisiones aparentemente razonables. También comprendí que confiar en alguien nunca debería significar dejar de observar la realidad, y que el silencio, cuando solo beneficia a una de las partes, termina convirtiéndose en una forma de control. No actué para sentirme mejor. Tomé decisiones porque entendí que ignorar lo ocurrido habría significado aceptar una situación profundamente injusta. Y vivir con esa idea habría sido mucho más difícil que afrontar la verdad. Las consecuencias que llegaron no fueron amables, pero tampoco fueron desproporcionadas. Simplemente fueron el resultado de todo lo que había ocurrido. Hoy no vivo con odio. El odio consume demasiada energía y termina nublando el juicio. Tampoco hablo de perdón cuando no nace de forma auténtica, porque un perdón vacío solo tranquiliza a quien desea dejar atrás sus propios errores. Yo prefiero conservar una memoria clara, recordar exactamente lo sucedido, entender quién tomó cada decisión y asegurarme de no permitir que una historia semejante vuelva a repetirse. Si algo aprendí de todo esto es que no todos los finales son felices, pero algunos son los correctos. Y cuando un final es el adecuado, no necesita adornos, ni largas explicaciones, solo necesita ser aceptado. Muchas veces, la respuesta más poderosa no consiste en buscar revancha, consiste en permitir que cada decisión termine mostrando sus propias consecuencias. Si esta historia te mantuvo atento de principio a fin, apoya el canal con un me gusta y comparte en los comentarios cómo habrías actuado en una situación similar. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias.